hoy el equipo de Team Barça nos ha invitado a hacer una sala distinta, hacer una sala en casa con la elaboración del equipo de Team Barça y estamos muy agradecidos. Por tanto, gracias Juanma y al resto del equipo. Vamos a funcionar como siempre, como cuando hacemos una sala de Twitter. Empiezo con un poco la reflexión y luego, evidentemente, la opinión de Marduk y de Iván como especialistas tanto en cómo está hoy el club como qué podemos esperar en una visión más a medio plazo y siempre en aquel tema que nos preocupa tanto desde hace mucho tiempo, que es la viabilidad y sostenibilidad del club como tal. Yo os pongo un antecedente, venimos de donde venimos, o sea, venimos de, en mi opinión, la peor situación económica de la historia del club, pero lo cierto es que en referencia al Espai Barça, que es el tema que nos ocupa hoy, se pidió un préstamo de 90 millones, lo pidió la directiva de Josep María Bartomeu. De esos 90 millones se hizo un gran trabajo periodístico en el que periodistas como Sergio Escudero dejaron claro que parte de ese préstamo se había utilizado para pagar nóminas del primer equipo de salarios, del primer equipo de fútbol. Ese vencimiento tenía un año de vencimiento, esos 90 millones. Llegó la nueva junta, la junta de Jean, no se podía hacer frente a la devolución de ese préstamo, por tanto se pidió una prórroga de 12 meses más, nos hemos encontrado delante de esta prórroga y tampoco se ha podido hacer frente por motivos que todo el mundo sabemos, falta de ingresos, salarios del primer equipo de fútbol aún sobrepasados, salarios, pedir un préstamo de 180 millones en total, que en principio van a los 1.500 que se tienen que financiar para el Espai Barça y que por tanto quedarán dentro de toda la masa, si no estoy equivocado, y vosotros quizás tenéis otra información, pero mi información es que quedan englobados dentro de los 1.500 del Espai Barça. Yo empiezo con una pequeña reflexión y a partir de aquí os paso el balón. Mi primera reflexión es que creía que hoy estaríamos mejor económicamente. Cuando yo he defendido muchas veces la creación y la financiación del Espai Barça es porque creía que hoy el club, pues en su día a día no sería deficitario. Y lo que nos estamos encontrando es que si no es por una venta inorgánica, como van a ser los derechos audiovisuales con el tema CVC, el club por sí mismo hoy, cuando levanta la persiana de como cualquier negocio, pues sigue siendo deficitario. O sea, los gastos son superiores a los ingresos ordinarios que recibe el club. Eso, evidentemente, tenemos que esperar al balance, pero estamos más o menos de acuerdo que las pérdidas estarían entre 90 y 100 millones de euros en este ejercicio si no hacemos la venta de los derechos audiovisuales por parte de CVC. Por tanto, mi reflexión es, si mi casa es cierto que se cae, que hay goteras y no puedo pagar los suministros, tengo un problema, pero ir a comprarme una casa de lujo con estos problemas en mi casa, no sé si es el momento. Yo peco de ser un asesor conservador desde el punto de vista financiero. Y de nuevo vuelvo a mi premisa de hace un año antes de que llegara esta nueva junta directiva y decía, el Espai Barça no se puede hacer hasta que no ordenemos el balance ordinario del club. O sea, hasta que subir la persiana no nos dé dinero, no seamos capaces de tener más ingresos que gastos, no nos podemos meter en una financiación así, porque si no hemos sido capaces de devolver en 2 años 90 millones más intereses, vamos a ser capaces de hacer frente a un préstamo global que va a superar los 2.100 millones. Recordemos que ahora nos vamos a meter en 600 más 180, son 780 más 1.300 más o menos. Estamos en una barbaridad de financiación, que es cierto que la de Espai Barça no se empieza a devolver hasta la explotación, pero mi primera pregunta abierta, y haciendo 4 números rápidos antes de esta reunión, es que tendremos que devolver cerca de 90 millones anuales a partir de la explotación del Espai Barça. Yo, viendo los últimos casi 15 años de explotación en el club, hemos sido incapaces de hacer esto si no es sacrificando lo que sería el nivel deportivo. O sea, tendremos que dejar de competir para devolver este préstamo o seremos capaces de incrementar un 60% de ingresos en match day
cuando ya somos uno de los equipos de Europa que más ingresa por match day? Esa es otra pregunta que os hago. Y si me permitís, hago la última reflexión y es, cuando yo no tengo ningún tipo de reserva financiera y voy a buscar un préstamo de 1.500 millones, mi poder de negociación es cero. Si por lo menos hubiera ido y hubiera abierto yo como Barça un tender de financiación y hubiera buscado 5 financiadores a 300 millones, yo sigo entendiendo que no pierdo la operación y puedo tener el control de la operación y puedo incluso negociar las condiciones de la operación. Cuando voy a un único acreedor, un único financiador, es igual que luego esté repartido el pastel digamos, en otras entidades financieras, pero el que va a controlar esa financiación es un único interlocutor al que directa o indirectamente le voy a deber más de 2.000 millones. ¿Qué poder como club y como institución me queda a mí para controlar la operación o la operación cambia de manos y en lugar que la controle el club, la controla el financiador? Esas son mis dudas? Yo cada día en mi trabajo hago operaciones, evidentemente no de esta envergadura, no lo he hecho en la vida, pero sé de financiadores, de financiaciones compartidas, de ir a buscar competidores en el mercado financiero para que luchen entre ellos para obtener el mejor precio posible, las mejores condiciones posibles. Yo creo que el Barça tenía esa potencia como club delante de un reto tan importante como el Spy Barça y creo que ahí nos hemos acogido a la opción fácil o igual, y como siempre digo, me falta información. Me gustaría empezar por Marduk, de cómo ves el club hoy, si crees que estamos preparados para acometer esta financiación, y luego me gustaría que Iván, que yo creo que en un gesto de honestidad que siempre tenemos es cuántas cosas no hemos hecho para generar esos nuevos ingresos para que hoy no estemos hablando de que el club hoy, aún levantar la persiana del club, pues nos cuesta dinero y nos genera pérdidas. Duc. La verdad es que llevamos tiempo intentando explicar que con la situación patrimonial actual del club y con la cuenta de resultados actual del club, es muy difícil argumentar en favor de una operación de la envergadura financiera que va a tener el nuevo Spy Barça, lo cual no niega el hecho de que evidentemente el estadio necesita actuaciones, prácticamente hacer un estadio nuevo, mejoras para dar mejor servicio a los socios, asistentes, sacar más rendimiento de la instalación, etcétera. Eso es evidente, yo creo que eso está fuera de cualquier discusión. La cuestión es, con un agujero patrimonial de 500, 600 millones de euros, con una cuenta de resultados que a día de hoy, como bien apuntabas, tiene toda la pinta de cerrar el ejercicio ordinario en unos menos 100 millones más o menos, es decir, vamos 100 millones por debajo de lo que deberíamos ir y lo tendremos que solventar vendiendo activos, digamos, fuera de la actividad ordinaria del club, como pueden ser pues, derechos televisivos o derechos sobre el merchandising, no es el mejor escenario. Yo creo que esto, en alguna de las charlas previas que hemos ido teniendo sobre el tema, lo hemos dejado bastante claro. No es el mejor escenario. ¿Hay que hacerlo? Hay que hacerlo. Pero la situación financiera a día de hoy del club no permite este tipo de operaciones. Entonces, la reflexión que se impone pasados 9, 12, 11, 12 meses desde el principio de temporada es por qué hemos llegado a este punto en el cual tenemos que dar comienzo ya a una serie de operaciones, pero no tenemos la situación financiera ni económica del club para dar comienzo a eso. Pues porque por lo que sea, en algunos aspectos, sea la eliminación de Champions, sea en políticas comerciales, sea en distintos aspectos, no estamos rindiendo como club al nivel que deberíamos rendir. Y en este contexto me sabe mal y me duele mucho decirlo, pero es que no podemos meternos en una inversión de 1.500 millones de euros, la devolución de la cual, es cierto, como bien decías, vendrá en 5 años una vez completada, pero es que en el interín, en estos 5 años, vamos a renunciar a la explotación del estadio, entre otras cosas porque nos vamos a ir a Montjuic a jugar, vamos a tener que hacer un desembolso para habilitar Montjuic para competir en Primera División y en Champions, vamos a ingresar 0 euros, literalmente 0 euros de taquillaje, porque Montjuic da lo que da y van a ir los abonados y poco más, con lo cual vamos, digamos, a paralizar el club a nivel de asistencia durante 1 o 2 años. Luego tendremos los periodos de obras en el Camp Nou que tendrán afectación, vendrá menos gente, el ticketing bajará.
vamos a abrir un impasse de como mínimo 4 o 5 años en los cuales el club no va a poder ingresar cantidades sustanciales de ticketing. Y esto en un contexto favorable, en un contexto de economía boyante, de sobrante en el bolsillo, dirías, bueno, lo podemos absorber. Por ejemplo, el Olympique de Lyon ahora mismo va a invertir a pulmón 140 millones de euros en un pabellón nuevo. ¿Por qué? Pues porque los tienen. Simplemente porque los tienen en el bolsillo y se lo pueden permitir. El Barça no los tiene. ¿Por qué no los tiene? Porque, como decías tú, Marc, venimos de donde venimos de una gestión nefasta de 10 años, que se han dilapidado miles y miles de millones de euros, se han dejado unos contratos heredados terribles, infames, que conllevan unos gastos salariales desproporcionados, se ha dejado un agujero patrimonial gigante y a día de hoy, y me duele más a mí que a nadie, ¿eh? Somos un club pobre. Y como club pobre hay ciertas cosas que no podemos hacer todavía. Tenemos que centrar los esfuerzos en recuperar ingresos, generar nuevos ingresos por vías alternativas, que ahí Iván nos puede dar muchas pistas, contener el gasto, fundamental, contener el gasto salarial y no salarial, y a partir de ahí ir saneando ese balance para que en un punto concreto, en 2 o 3 años, digamos, vale, ahora ya sí tenemos una pequeña solvencia patrimonial, tenemos un pequeño colchón con el que empezar a hacer este tipo de Me, inversiones me- me patrimoniales. decían, me decían, Marc, desde el club me decían que el gasto salarial no deportivo se ha incrementado. O sea, los Sí, salarios es no muy posible. deportivos que tienen que ver con ejecutivos y personal de club se ha incrementado respecto al último cierre de Bartomeu. Es muy posible y es una muestra que hay ciertas cosas que no se están trabajando como se debería, porque al final en un club que es deficitario, la operativa, esto es importante que la gente lo entienda. Si tuviéramos un bar, abriríamos el bar, facturaríamos 30.000 euros al mes y gastaríamos 33.000. Es decir, la operativa diaria del bar, del Barça, la operativa diaria es deficitaria. El Barça pierde dinero por operar, por ser un club normal. Y esto es un problema gordo, no, es un problema enorme, porque es un club que no es sostenible a día de hoy. ¿Cómo solventas eso? Por un lado, intentando incrementar los ingresos como puedas, en el contexto actual es muy difícil, pero hay alternativas, sobre todo en el terreno de la valentía y la imaginación, hay que ser un poquito creativo y principalmente reduciendo el gasto. Claro, si lo que vemos este julio, octubre, cuando se presenten las cuentas, es un incremento en el gasto operativo no deportivo del club, a mí personalmente me va a chocar mucho. Y si, como dices, esto es lo que se transmite, pues va a ser un problema gordo, porque será señal que el club no está intentando ordenar sus cuentas con la rigidez que debería. Más En, aún en, en, cuando tenemos un en def- proyecto en... Dime, dime. no, que en defensa del club también puede haber una parte de finiquitos, ¿no? De lo que se llama, oiga, váyase ya y aquí tiene lo que tenía acordado con la anterior directiva y aquí tiene. Pero lo cierto es que había una necesidad y una necesidad de balance, de rebajar sustancialmente el salario no deportivo y no se está logrando hacer esa Claro, parte de los deberes. el año pasado tuvimos la excepcionalidad de absorber la depreciación de los futbolistas, eso o sea, incrementó de forma desproporcionada el capítulo de otros gastos. Este año no vamos a tener esto, con lo cual ese capítulo se va a reducir, pero comparativamente con hace 2 temporadas probablemente sea superior en parte por lo que dices, por el tema de finiquitar ciertos contratos de primera línea ejecutiva que eran pues un poquito fuera de mercado, muy elevados. Pero por otro lado, deberíamos haber visto ya algún rendimiento en nuevos patrocinios, en nuevas vías de ingresos, en nuevas formas de comercializar la marca, en nuevas vías de explotación del estadio, que no las estamos viendo. Mi debe principalmente es ese, que si yo voy a afrontar un proyecto de la magnitud de la reforma de un estadio desde cero, necesito un colchón, ya no tanto en el bolsillo, que también, pero necesito un colchón operativo que me diga, oye, bien, voy a tener que devolver 90 millones al año a partir del año 5, pero es que yo ya sé que voy a generar 150 o 180 o 200 de superávit. Y a día de hoy, con la explotación actual del club, con las reformas en plantilla que hay que hacer, etcétera, 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 ese superávit no existe. ¿Quiere decir esto que no hay que hacer el Spy-Barça? No, claro que hay que hacerlo, pero tal vez no es el momento preciso. Iván, sálvanos. No, estoy bastante de acuerdo con lo que estáis diciendo porque al final es una cosa que hemos comentado largamente y básicamente se basa, o sea, el problema radica, digamos, en la situación estructural del club, de una gestión, como hemos comentado, mala o muy mala,
agravada, digamos, por la situación de COVID, que ha reducido los ingresos de forma exponencial y que no ha permitido, digamos, reducir la masa salarial, que básicamente es lo que implica el coste fundamental del club en sí, de manera proporcional. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo vosotros en todo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta un par de cosas, ¿no? Al final, es evidente que no es el momento. Lo que pasa que probablemente si te lo mirases con profundidad en los años anteriores, tampoco hubiese sido el momento, ¿no? Nunca, en los últimos 10 años, ¿no? Y vamos tarde, y entendemos que vamos tarde. ¿Por qué? Pues porque el Barça en sí, tal como dice Duc, no gana dinero, pero es que era deficitario a su operativa en los últimos 6-7 años y simplemente salvaba los números con operaciones, digamos, dudosas de compraventa de jugadores o bueno, ingresos que no realmente impactaban como tal en cash, sino que simplemente eran operaciones de ingeniería contable, ¿no? En ese sentido, el Barça no ha generado dinero en su operativa en los últimos 20 años, básicamente, con lo cual acometer una inversión de 1.000 millones de euros, porque yo los 1.500 no los acabo de ver, yo creo que el Espai Barça al final tiene un componente negativo en el nuevo Palau, es decir, si nos estamos cuestionando, digamos, ya una inversión de 1.000 euros en un estadio y no las tenemos todas que va a generar el cash o el beneficio suficiente como para poder devolver, pues imaginaros en un pabellón donde todas las secciones son deficitarias, ¿no? Al final, yo creo que básicamente el Espai Barça se va a formalizar en 2 etapas. La primera, que es la renovación del estadio y los alrededores, y en segundo lugar veremos cómo acaba lo del tema del Palau, porque al final yo no lo he visto nunca y creo que los tiros van a ir por allí. Entonces, en relación al tema que estábamos comentando, es verdad que no es el momento, pero la industria va hacia ahí. Es decir, si tú analizas la industria americana del deporte y analizas la industria europea del deporte, al final básicamente una de las nuevas patas de ingresos que se está contemplando de manera clara es la inversión en infraestructuras y la explotación de las propias infraestructuras, ¿no? Con todo lo que comporta, es decir, porque aquí estamos hablando de 1.000 millones y muy probablemente el coste de esos 1.000 millones no van a ser nunca 1.000 millones, sino que serán bastante más, porque como se ha demostrado año tras año, tras año, tras año, inversión en cualquier tipo del mundo, es muy difícil acometer una inversión a tan medio o largo plazo y que se cumpla el presupuesto, porque hay factores exógenos que impactan directamente en la realización de ese presupuesto, ¿no? Por ejemplo, si hubiésemos empezado las obras hace 4 o 5 años o hace 3 años, pues evidentemente la guerra de Ucrania hubiese impactado negativamente en los precios, o la inflación y el encarecimiento de la energía, pues también hubiese impactado. En ese sentido, como es muy difícil de controlar durante 4, 5, 6 años una inversión de este tipo, probablemente la inversión sea mucho más elevada de lo que comporta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a ver, yo analizando un poco y saliendo un poco para aportar un poco más a cómo vamos a devolver todo eso y si es factible o no es factible, la manera de financiarlo es relativamente sencilla relativamente sencilla dentro de la complejidad, pero se va a encontrar manera, entiendo yo, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo con Ciria en lo que dice de no tener que apostar hacia uno, sino tender de diferentes players, porque además minimiza riesgo, ¿no? Al final, el simple hecho de tener obstáculos que pueden acaecer y que se pueden producir, el hecho de tener compartido el riesgo es mucho más fácil de gestionar que simplemente estás en manos de un solo proveedor financiero en este sentido. Pero bueno, ahí no entro porque tampoco tenemos la información suficiente como para poder juzgar. En relación, digamos, a cómo lo vamos a devolver y si eso va a poner en riesgo al club, es evidente que estamos hablando de un business plan muy similar a cualquier business plan que vemos en nuestros negocios cuando se formalizan startups o cuando se hacen proyectos de inversión que van a tan largo plazo, ¿no? Porque al final tú, digamos, prorrateas durante todo aquel tiempo en que te financian, digamos, la operación con unos ingresos que en principio presupones hoy, pero que no tienes ni la más remota idea, y eso no nos engañemos, y pasa ahora y pasa siempre, cómo se van a comportar en los próximos 5, 10, 15, 20 o 25 años, ¿no? Entonces, claro, aquí partimos de unas hipótesis que veremos si son ciertas o no, y lo que probablemente va a pasar es que ese business plan no se va a cumplir como no se cumplen todos. Es decir, yo cuando doy clase, la primera cosa que digo cuando trabajo este tipo de asignaturas es que el business plan no se cumple nunca. Y es que es verdad. Es decir, no se cumple nunca. Sí que te marca una línea
para poder entender cómo se van a generar todos esos ingresos, pero realmente no se cumple. Lo que no significa es que se cumple siempre a mal, es decir, a lo mejor podrás encontrar, digamos, en la gestión propia del club una nueva vía de ingresos que te permita devolver esas cantidades, ¿no? En ese sentido, el tema de la digitalización, digamos, corre o tiene un papel importante, y creo que esto en el club desde hace tiempo vamos tarde, es decir, vamos bien en generar comunidad, ¿vale? En tener, digamos, los máximos seguidores en cualquier tipo de red social, pero vamos mal y tarde en cómo monetizar todo eso, ¿no? Y eso es una nueva industria que se abre y que el club no debería desaprovechar a muy corto plazo, ¿no? Hemos puesto ejemplos en nuestras salas de situaciones y de equipos con mucha menos importancia que el Barça que son capaces de generar ingresos de manera relevante en este tipo de actuaciones con una política, estrategia comercial y digital muy elevada, ¿no? En relación a cómo se ha desarrollado el business plan y cómo se va a explotar, digamos, la devolución de estas cantidades a través de ingresos, básicamente lo que tenemos que decir es que básicamente se ha presupuestado que el incremento o la explotación adicional que va a suponer la explotación del Espai Barça va a servir para devolver ese dinero, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que tenemos que hacer es analizar un poco, digamos, la situación actual. Que la cuota se paga incrementando los servicios y tienes un sobrante para utilizar como club. Ese es el business plan. Sí, yo no lo compro. Es decir, yo con utilizar no, para devolver la deuda business plan, ¿eh? Lo tendría como descontado, es decir, me daría con un canto en los dientes. Básicamente porque el margen de maniobra tampoco es tan elevado en el Barça. Porque básicamente el Barça factura muy bien el matchday. Después del Madrid es el segundo club en Europa antes de la pandemia en aplicar todo eso, ¿no? Sí que es verdad que pues, por la infraestructura propia del estadio, donde prácticamente no existe un restaurante, digamos, todo lo que es restauraciones, bueno, de dudosa calidad, es decir, no iremos nunca. Yo creo que los tres, cuando vayamos al campo, yo no recuerdo haber quedado para cenar allí en la vida. Como mucho, como modo de resistencia, comprarte un Frankfurt, ¿no? De plástico por 8 euros, ¿no? Una cosa de este estilo. Ya no te planteas ir así, ¿no? Si eso se gestiona de otra manera, pues sí que puedes aplicar, digamos, ingresos o te puedes plantear ir a cenar allí, incluso en días que no sean de partido, ¿no? Pero básicamente, entrando un poco a lo que decíamos, el Barça estaba en 180 millones casi de match day, aquí se aplicaban 200 millones más, ¿no? Esto te lleva a una cantidad básicamente de 380. Para que os hagáis una idea, el Madrid ha firmado con Legends, que es aquella empresa top a nivel mundial de explotación de estadios creada básicamente en una joint venture por los New York Yankees y los Dallas Cowboys, ¿vale? Un contrato está por formalizar un contrato que básicamente le garantice esos 400 millones de euros. Eso significa que va a incrementar o que incluso tanto los Legends como el Real Madrid considera que va a ser capaz de generar más, ¿no? En ese sentido, pues bueno, el business plan está hasta cierto punto ajustado a lo que puede generar un estadio como el Barça. Yo cuando hablo de las joint ventures entre, por ejemplo, en Legends, entre New York Yankees y Dallas Cowboys, es un aspecto que no entiendo cómo no ha formalizado el club, ¿vale? Porque las posibilidades son infinitas de abrir mercados con marcas globales de este estilo. Pero bueno, esto para otro día. En relación a esto que estamos diciendo, y para ver que el business plan al final se aguanta como se aguanta, no todos. Básicamente el naming right y el title rights estaba presupuestado en un 24% de esos 200 millones de euros. Cuando hablamos de estos 200 millones de euros, digamos, en la trampa que nos hacían en el año 2014, si os recordáis, hablaban un poco de que el incremento de ingresos nos iba a servir para pagar la cuota. Ahí nadie se le ocurrió hacer, bueno, unos pocos sí, pero aparte de, nadie se le ocurrió preguntar que todos esos 150 millones evidentemente tendrán consigo asociados unos gastos para poder generarlos, porque al final no son netos. No es apretar un botón, hacer un estadio nuevo y ya tendremos los ingresos. Se van a tener que hacer políticas de marketing, se va a tener que contratar personal. La estructura que la paga. Evidentemente. Y en el Barça, como el dinero es del socio, la estructura no es un problema, ¿vale? Porque si hay que meter gente, la metemos, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, creo que esos 200 millones adicionales tendrían que tener una correspondencia con los recursos que necesitaré para alcanzarlos, ¿no? En ese sentido, no lo hemos visto nunca. Basta decir que el business plan que se presentaba para este Espai Barça le da de 50.000 vueltas al que se presentó para votar en referéndum en 2014. Está muchísimo más trabajado en todos los aspectos, ¿no? Lo que pasa es que un ejemplo de, bueno, que paper es paper, es decir, que el papel lo aguanta todo, es que en los naming rights hablamos de un 24%
de esos 200 millones. Esto implica que básicamente son 48 millones al año, ¿vale? Y esos 48 millones al año, cuando lo rebajas a la realidad, acabas de formalizar un contrato a 12 años, si no recuerdo mal, donde a partir del 5.º año, ¿vale? Vas a generar 20 millones, ¿vale? Por tener el 20, número la mitad de lo exacto. presupuestado. Claro, Menos de la mitad. es que esto También, Iván, también genera es importante, una cosa, Duc, también es importante, Iván, que quien hizo el proyecto ya no está en el club. O sea, Sí, quien cierto. diseñó el proyecto de viabilidad para el Espai Barça no lo va a poder acometer. De todas maneras, Para quien mí, diseñó el para mí es proyecto importante eso, también gestionó, digamos, el acuerdo este con el patrocinador, con lo cual, claro, el problema es que nos falta información, porque no la tenemos, ¿no? Y al final, cuando tú coges y dices naming right, bueno, pone patrocinios más title and naming rights, 24%, que son 48 millones de euros. Claro, no sabes qué puede tener asociado más allá de eso, ¿no? Pues el nombre del Palau. El problema esencial, Iván, más allá de la cifra, que tienes toda la razón del mundo, es que al final te queda la sensación, sin certeza, la sensación de decir, ¿qué porcentaje me falta para completar el quesito del 100%? ¿Qué me falta? ¿Un 24? Pues te pongo un 24. Porque no puede ser que tengas un diferencial de 40 a 20 millones en un tema tan, digamos, tan ABC como el naming rights. Tú sabes lo que se está pagando de naming rights alrededor del mundo por instalaciones como el Estadio del Barça. No es razonable prever 40 millones en patrocinio de naming rights. No lo es. No lo es. 20 es razonable. Doblarías al mejor pagado del mundo. No lo es. No es razonable. Con lo cual, la sensación es decir, hostia, vale, ¿qué tengo que justificar para acometer la inversión? ¿Que voy a ingresar 200? Pues venga, me invento los 200 a ver cómo me van a entrar. Y esto es el miedo que me da a mí, que no estemos en este terreno que ya estuvimos en 2014, os acordaréis de ese quesito de 200 más 200 más 200, que era, bueno, podían poner 200 como podían haber puesto 24 o 9.000, les daba lo mismo. El tema era que cuadrara en 600. Exacto. Bueno, pues fantástico. Y no me gustaría estar otra vez en este terreno, la verdad. Sí, es cierto. La verdad es que yo lo que espero es que, evidentemente, nosotros lo que tenemos son diapositivas y unos PDFs en unas exposiciones que se han hecho muy bien, basta decir. Claro, lo que no tenemos es, digamos, cuando tú presentas un business plan, todos aquellos anexos que te determinan, ¿vale? Cómo has llegado a esa cifra del PowerPoint, ¿no? Entonces, oye, sentido, sí, acaba. Vamos a ir rematando con preguntas bastante directas a nuestro estilo de sala, porque si no esto, y empiezo yo porque así vosotros os quemáis menos y no pasa nada. O sea, si a mí me preguntaran el resumen del plan financiero, diría hoy que no es viable, quizá me falta información que la tiene alguien que yo no tengo, y luego que falta talento. O sea, para explotar estas nuevas vías de negocio y nuevas vías de ingreso que necesita el club para acometer este proyecto, que es el proyecto de financiación más importante de la historia del club, la más importante, la que nos definirá el modelo de propiedad del futuro del club, yo no creo que haya el talento para poderlo ejecutar. Y eso es lo que más me preocupa. Porque si yo viera permitírmelo, llamámosle departamentos, áreas, lo que queráis, están los mejores y que se juegan su reputación como profesionales y que van a estar ahí durante todo el mandato para hacer que eso ocurra, yo me sentiría bastante salvado. Aunque me siguiera sin creer el PowerPoint. Pero me sentiría al menos, oye, aquí hay 7 tíos, 8, que son los mejores en sus áreas o de los mejores y se juegan su reputación como profesionales. Y tampoco lo veo. Y eso es tan importante para mí como que sea o no viable el proyecto en sí. Y quizá no estoy viendo algo que vosotros veis, ¿eh? Por eso lo comparto. No sé, Duc, Cabeza, quien quiera. Estoy muy de acuerdo. Al final, si los números no se aguantan, puedes aceptarlos siempre y cuando tengas encima de la mesa alguna cosa que te genere esa credibilidad, como podría ser lo que comentas tú, pues gente, primeras espadas, lo que hemos dicho muchas veces, primeras espadas del sector. A mí me parece, desde fuera, me parece muy inconcebible que el Barça no tenga, o mejor dicho, que el proyecto de Espai Barça, tanto el del 14 como el revisado después y el de ahora, se fundamente en las mentes o en las manos
que han sido incapaces de generar un beneficio estructural y un plan de explotación del club y de las instalaciones en los últimos 10, 15, 20 años, que ha sido netamente deficitario, porque como decía Iván, vivíamos de cerrar operaciones que nos permitían cerrar en positivo. No entiendo cómo el Madrid puede firmar con Legends, una firma de prestigio mundial en la explotación de instalaciones deportivas, y nosotros seguimos, y perdonadme, con la gestión de la mercería de toda la vida, pensándonos que estamos gestionando el campo del Júpiter. Un abrazo a la gente del Júpiter que acaba de descender de categoría. No entiendo por qué una marca pionera y de liderazgo mundial como es el Barça no es capaz de desarrollar un plan de negocio solvente y sólido, ponerlo en manos de profesionales de primer nivel mundial para decir, oye, vamos a hacer un hub deportivo mundial en el Camp Nou. Lo vamos a hacer aquí, con un Palau, con unas instalaciones médicas, deportivas y de entreno que van a ser la envidia mundial, con una explotación de 300 días al año a nivel de ocio, a nivel de entretenimiento, musical, deportivo, cultural, de todo el ámbito. No entiendo cómo lo fundamentamos todo en esto lo vamos a hacer, en 3 años vamos a explotar los palcos VIP y esa explotación nos va a permitir pagar. Me parece de una simpleza impropia de una entidad como el Barça. Dicho todo esto, que puede parecer muy agresivo y muy negativo, es evidente que el estadio hay que hacerlo, igual de evidente que es que tiene que estar en manos de gente que sepa explotarlo. Sí, Iván. no, lo veo en el mismo sentido. Entiendo que la situación es la que es, la información que tenemos es la que es, y a lo mejor no tenemos toda la información para poderlo juzgar, digamos, como tal. También requeriría que el club expresase exactamente cómo se va a desarrollar más allá de lo que es el paper, ¿no? Sí que es verdad que cuando haces un proyecto de este estilo, volviendo otra vez a lo mismo, es evidente que no puedes, básicamente tienes un plan y no puedes determinar lo que realmente va a pasar en 5, 10, 15, 20 años, porque evidentemente nadie lo sabe. Pero sí que es verdad, y estoy de acuerdo con vosotros, que la unión o la joint venture con los mejores te hace estar más tranquilo. Entonces entiendo, claro, o no entendería cómo no sé, y a lo mejor sí, como no hemos ido a Los Ángeles, ¿vale? A hablar con la gente que ha hecho el estadio más moderno que hay en el mundo hace 4 días, que es el Sophie Stadium, ¿vale? En el que se realizó la Super Bowl con una inversión mastodóntica y con, digamos, los mismos problemas de explotación que puedes tener tú. Es decir, tú tienes una gran ventaja. Tú estás en una ciudad donde quiere venir medio mundo. Tienes un club con una marca global que implica muchísimas cosas, con lo cual sí que puedes hacer atractivo. Es decir, sí que puedes desarrollar este business plan. Lo que pasa es que para desarrollar este business plan tan agresivo, con la competencia que hay una vez realizado todos estos estadios, porque tú vas a competir con el Bernabéu. Es decir, tú vas a querer traer los Rolling Stones, por decir algo, o U2, ¿vale? Que al final a lo mejor vendrá una vez a España, ¿vale? No vendrá, hará 3 conciertos y punto, ¿vale? Tú tienes que asumir o acoger ese concierto, ¿vale? ¿Quieres hacer ferias? No lo sé. El Bernabéu, por ejemplo, se plantea hacer ferias. El Barça no, porque no las puede hacer, básicamente porque no tiene el techo cubierto, con lo cual en ese proyecto ya estás limitando parte de tu explotación. Ojo. Toda la razón, pero no tiene el techo cubierto ni tiene el césped retráctil. Exacto. ¿Qué ha hecho el Madrid a petición de Legends? Poner el césped retráctil. Exacto. Condición sine qua non. Bueno. Yo es lo que me gustaría entender. Es decir, si ellos maximizan al máximo con todas las posibilidades que tienen en un estadio probablemente mejor pensado para la explotación y han tenido en cuenta esas cosas, me gustaría que me explicasen. A lo mejor sí que es verdad y está trabajado y tiene una explicación, pues eso mismo. ¿Vale? Porque aquí ya te estás limitando una pata de ingresos, ¿vale? Porque hay ciertas cosas que no vas a poder acometer. Me dirás, no, es que claro, aquí tenemos que ir a Barcelona. Bueno, sí, Madrid tiene IFEMA, con lo cual al final no deja de ser lo mismo, ¿no? Sí, yo echo de menos, espero que sea básicamente porque nos falta información, ¿vale? Pues esa generación, y me genera muchas dudas el periodo de transición. Es decir, me generan muchísimas dudas el periodo de transición. La situación económica del club es dramática. La situación deportiva del club es muy complicada. Lo vemos cada domingo, desgraciadamente. Entonces, en un entorno en el que tú no vas a poder acometer, digamos, ni grandes inversiones futbolísticas, entre otras cosas porque tendrás que comer contratos diferidos de jugadores que no están al nivel y no vas a poder acometer, digamos, esa revolución. Lo que probablemente te llegue a no poder competir al máximo nivel de Champions en los próximos 2-3 años. Como hemos dicho durante muchas salas exponiendo que la travesía del desierto va a ser larga
y que tenemos que tener paciencia. Si a eso le sumas que necesitas recursos para poder invertir en todo eso y darle la vuelta y además durante unos años no vas a poder explotar aquello que te estaba generando bastantes ingresos, ¿vale? Es decir, recordar que tuvimos un problema el otro día con el Inter de Frankfurt, básicamente para conseguir 3,5 millones de euros en entradas. El día de Mallorca lo mismo, es decir, todo eso va a desaparecer totalmente, con lo cual vas a tener que ajustar mucho más y no puedes ajustar mucho más, desgraciadamente, porque no te puedes deshacer de según qué contratos y de según qué amortizaciones. Entonces, la perspectiva, aunque nosotros somos unos tíos optimistas, ¿vale? Pues es complicada. Es complicada. Es fútbol, porque al final estamos hablando de fútbol, porque el 70% de lo que estamos comentando se fundamenta en 22 jugadores. Es fútbol y es verdad que Jan lo ha hecho antes, ¿no? Lo que pasa es que el reto creo que es mayúsculo, porque las circunstancias no eran las mismas que ahora y ahora son mucho más complejas, porque el club está mucho más abajo. Bueno, y porque la dimensión es otra, Iván. Al final, es cierto que Jan tuvo un primer mandato de rescate que fue espectacular y yo creo que está en la memoria, en la retina de todos, pero estamos hablando de un club de una dimensión de presupuesto que estaría alrededor de los 300 millones de euros, más o menos. Claro, ahora es que estamos multiplicando por 3 ese presupuesto prácticamente. El agujero patrimonial es 2 veces el presupuesto que se encontró Jan al entrar. Quiero decir, es fácil, entre comillas, levantar un sindicado de 150 millones de euros como en 2003, es mucho más difícil levantar un tender o un sindicado de 1.500 millones de euros en 2022 porque el agujero es el que tienes. Dicho todo esto, dime. No, basta decir que se ha hecho. Es decir, ha sido capaz de refinanciar 600 millones a un tipo muy, muy bajo, ¿vale? Y probablemente, ¿vale? Se podrá... Es decir, a mí no me preocupa tanto la deuda en sí. Porque al final la deuda, el tema es cómo devolverla. Exacto. A mí lo que me preocupa es cómo generas tú una estructura, ¿vale? Adaptada a los nuevos tiempos y a los nuevos ingresos para poder generar ese beneficio que no has generado nunca en tu vida. Nunca, ¿vale? Nunca. Es para poder devolver todo esto. Porque ahora sí que va de devolverlo. Porque como no lo devuelvas, bye, club. A mí, yo sigo, desde el punto de vista financiero, sí que me preocupa cómo se ha estructurado la deuda. Creo que es un error histórico estructurar la deuda con un único interlocutor financiero que no te permite ni te va a dar cintura de negociación a la primera curva. Vamos a tener problemas en la primera curva. Cuando tú tienes un pool financiero, y yo eso lo vivo cada día, en el que tienes 5, 6, 7 entidades en la que el interlocutor eres tú, llegas a acuerdos distintos según la necesidad de la entidad y tu necesidad. Y la estructura de la financiación determina también la capacidad de devolución. La gente eso no lo ve, pero como tú estructures tu financiación, después podrás responder más, menos, negociar más o menos y tendrá que ver tu capacidad de devolución. Y ahí creo que nos hemos acomodado en la opción fácil de alguien que viene, te dice que te lo resuelve, no sabemos, porque no tenemos la información, podríamos especular muchísimo, las condiciones por las cuales te da ese servicio y te lo presta esa entidad, pero lo que es evidente es que tú dejas de tener el control de la estructura de esa deuda. Si además fuese, en lugar de Goldman Sachs, fuese CaixaBank o Bank Sabadell, pues a lo mejor nos sentiríamos más cómodos, en el sentido de que ellos van a tener un incentivo para no ejecutar o para no poner problemas por una cuestión, digamos, de reputación. Pero un banco de inversión americano, al final, no tiene ningún problema o no va a tener ningún problema en fiscalizar según qué en contra de los intereses de los socios del club. Es más, puede tener permisividad, en las moratorias por no poder devolver 90 millones, puede tener permisividad en la moratoria por no poder devolver 180, pero en el momento en que posiciones 2.000 millones de deuda, esa permisividad va a desaparecer por el simple hecho de decir, oiga, si lo que usted a mí me debe equivale a X cosas que usted tiene en activos, deme esos activos y yo me doy por pagado. Quiero decir, poniéndome en el sitio del financiero, yo ejecutaría de esta forma. Yo no le diría al Barça, ¿me debes 2.000 millones de euros? Bueno, ven, te doy una moratoria de 2 años. No, diría, oiga, deme los derechos audiovisuales y los derechos de merchandising y ya me espabilo y ya me lo cobraré. Eso sería lo más razonable. Otra cosa es que seamos unos genios financieros y negociadores y pactemos con Goldman Sachs, que se van a portar muy bien por primera vez en su historia centenaria y no nos van a ejecutar nunca. Podría ser, ojalá, pero yo tengo mis reservas, la verdad.
Yo no discuto, o sea, yo no discuto a ver, lo discuto desde un punto de vista lógico, pero no discuto que en 30 o 35 o 40 años no seamos capaces de devolver ese dinero. O sea, quizá hay alguna varita mágica que se nos está, que no la estamos viendo, quizá falta algún talento que va a llegar en el club o con la asociación estratégica con Spotify, vamos a conseguir ciertos ingresos que ahora desconocemos. Lo que sí que tengo claro es que la estructura de la deuda es un error histórico para el club de acomodarse en la opción fácil de coger y contar con alguien que dice que te soluciona un problema cuando el problema es tuyo y te lo tienes que resolver tú. Cuando tú utilizas un intermediario para resolver un problema propio, es peor que si tú vas y resuelves tu problema. Y más si eres el Barça y la potencia que tiene el Barça con entidades financiadoras. Otra cosa es que eres la mercería Pepe, ¿no? Y tienes una deuda de 60.000 euros y vas a Cofidis a ver si te ayuda a refinanciar Es que esa deuda, lo que hemos hecho ahora ¿no? es ir a Cofidis. Es que hemos ido a Entonces, Cofidis. tenemos un intermediario cuando tú podías haber estructurado tu deuda, acomodarla a tus vencimientos con unos, además, seguramente entidades financiadoras más cómodas, como decía Iván, que se acomodaran un poco a la filosofía de yo no quiero activos del club, sino quiero la devolución del préstamo con un interés y lo que no quiero en ningún caso es ejecutar activos y nos hemos ido a una entidad que es conocida por la ejecución de activos cuando se incumplen los compromisos. Que no pasa nada, es una opción, ¿eh? Lo que digo es que incomoda más una estructura y que creo, y así rematamos y vamos rematando, en mi opinión, Marc Ciria, no de vuestra, es un error histórico la estructura actual de la deuda para el SPY Barça, que si no lo hacemos no muy bien, excelente, vamos a tener problemas con esa evolución. Excelente, no muy bien, excelente. Rematamos, chicos, y lo dejamos aquí. No, muy de acuerdo. En cuanto a la estructuración de la operación, no le sé ver la ventaja competitiva en fundamentarla en un solo operador o en un intermediario que nos vaya a buscar operadores al coste que va a tener también el intermediario. En cuanto a la capacidad de evolución del club a corto plazo, es inexistente. Yo creo que en eso cualquiera puede estar de acuerdo. A medio plazo, si se trabaja bien, se puede ir devolviendo, pero es una situación digamos, arriesgada. Y en cuanto a la filosofía general del proyecto, entendiendo que el momento no es el idóneo porque el momento económico no lo es y porque los balances del club son lo que son, y entendiendo lo que decía Iván, que nunca acaba de ser el momento idóneo, sí que es cierto que sería recomendable desde el punto de vista quizá más conservador ir construyendo un pequeño espacio, un pequeño colchón, una pequeña commodity propia en la cual tú puedas desarrollar un proyecto de 1.500 millones de euros con un poquito más de solvencia, con un poquito más de control de la operación, con un poquito más de tranquilidad y espacio para cubrir posibles eventualidades, porque las va a haber, como en todo proyecto. Dicho todo esto, como esto va a tirar adelante, a pesar de la opinión de Siria, Cabeza y tú, da lo mismo, esto va a tirar adelante, lo mejor que nos queda es intentar aportar valor y soluciones para que se puedan hacer algunas cosas ligeramente mejor de lo que se están haciendo, para aportar ideas o para que por lo menos se abran periodos de valoración y reflexión que ayuden a repensar algunas cosas. Y es el espíritu de las salas siempre, intentar aportar valor al club, intentar ayudar desde nuestra posición y desde nuestro diminuto altavoz, hoy mayor, porque lo grabamos en Team Barça. Iván. No, bueno, a ver, un poco estar a la espera de las cosas que se vayan produciendo. En ese sentido, la financiación, por lo que parece, aún no está firmada, con lo cual es probable que se estén buscando alternativas. En relación a qué va a pasar en el futuro, aunque el papel, digamos, no nos haga ser muy optimistas, yo confío en la potencia del club y confío en que el club sea capaz de poder encontrar las vías para generar ingresos y darle la vuelta. Es decir, haciendo un poco ejercicio comparativo futbolístico, ¿no? Pues es evidente que si no hubiésemos encontrado a un Pedri, a un Gavi o a un Ansu Fati, la situación sería muy complicada, ¿no? Pero en momentos de dificultades a veces se agudiza el ingenio. Y esperemos que agudizando el ingenio, con excelentes profesionales, también has de poner de tu parte,
seamos capaces de encontrar alguna manera, ¿vale?, alternativa para poder darle la vuelta a la situación, que realmente es muy compleja y que, aunque somos muy pesados muchas veces exponiéndolo, no hay que olvidar, porque tenemos la situación que tenemos porque han pasado una serie de cosas. Que muchos de los tres que estábamos aquí durante muchos años estábamos alertando y la consecuencia es eso, ¿no? Con lo cual, básicamente entiendo que lo que tenemos que hacer es básicamente exponer qué está pasando ahora, alertando de los posibles problemas para poder tomar soluciones previas, pero no debemos olvidar que todo esto se genera por un motivo, ¿no? Y el motivo es la gestión deficitaria muy compleja de los últimos años, agravada por una pandemia que nos ha hecho muchísimo daño. Una pandemia Muy que bien. parece ser que va a poder flexibilizar el fair play financiero. Por fin. Hombre, por fin. Felicidades, Duque y Cabeza, porque habéis sido los más odiados de la caverna, los que menos sabíais de gestión económica sobre instituciones y realidad económica, y al final lo que habéis publicado y lo que hemos publicado por separado y juntos alguna vez, pues parece que ha llegado a algún sitio. No somos los más inteligentes de la clase, era normal, era un tema que lo que ha ocurrido en la economía real ocurriera en el sector del fútbol, por tanto, felicitaros en que la Liga haya visto que la flexibilización era la única posibilidad para que no hubiera concurso a acreedores de varios clubes de fútbol de primer nivel, por cierto. O sea, ¿Puede ser que sea os porque esté felicito. Barça cerca de firmar con CBC? No sería por Hombre, eso. No tiene nada que ver. No. Iván, Es que yo lo pensé, sí, pero sí. luego pensé que era imposible. Que seguro que no era por eso. Oye, chicos, lo dejamos aquí. Muchas gracias a Iván Cabeza, como siempre, a Marc. Es un placer y un aprendizaje continuo estar con vosotros. Gracias a Juanma y al equipazo de Team Barça por dejarnos hacer esta sala distinta. Nos hemos visto además las caras aquí en la grabación, y eso siempre es bueno porque se generan complicidades. O sea que creo que ha quedado una gran sala. Y a ver qué os parece en el próximo podcast de Team Barça. Un abrazo a los dos, cuidaros. Un abrazo, adiós. Visca el Barça. Adeu, que el Barça.